una doctrina que és conforme a la veritat, és pretensiós, que no sap res de res. De fet, té la febre de les discussions i les polèmiques, que són l'origen, les enveges, les discòrdies, les maledicències, les suspicàcies malignes, els conflictes constants propis de gent malament corrompuda, que és lluny de la veritat i que pensa que pot fer negoci amb la veritat. Certament, la veritat és un bon negoci si un s'acontenta amb el que té, perquè res no hem dut al món i tampoc no podrem endur-nos res amb res. Tanmateix, ens apuntarem amb tenir menjar i vestir. Però els que volen fer-se rics cauen en temptacions i paranys en un munt d'ambicions insanes i funestes que fan que la gent s'enfonsi en la ruïna i la perdició, perquè l'afany del diner és l'arrel de tots els mals. Per aquest afany, alguns s'aparten de la fe, i ara una munió de remordiments es rosega per dins. Recomanacions finals. Però tu, home de Déu, fuig de tot això i segueix la justícia, la pietat, la fe, l'amor, la constància. T'encarrego davant Déu, que dona vida a totes les coses, i del Crist Jesús, que va donar testimoniatge davant de Ponç Pilat amb una tan noble confessió que observis el que t'he manat sense falta ni retret, fins a la plena manifestació de Nostre Senyor, que posseeix la immortalitat, que habita en la llum inaccessible, a qui cap home no ha vist mai ni tampoc no el pot veure, a ell honor i domini etern. Amén. Amén. Bueno, realmente normalmente no aplaudimos cuando hacemos la lectura, pero yo he creído que hoy les iba a animar. La verdad que a mí me han impresionado lo bien que leen el catalán. Y Emanuel, que lleva 6 meses, ¿no? ¿Verdad? Es impresionante. En ese sentido, quería transmitirle nuestra gratitud por la lectura, pero también nuestra admiración por lo bien que lo han hecho, y que así estén contentos y quieran volverlo a hacer pronto, ¿no? Es una manera. Ayer lo hablábamos con María Fernanda y con Maite, lo hemos hablado muchas veces, pero ayer lo volvimos a hablar, de que nos gustaría que la escuela dominical participe de alguna manera en lo que hacemos como iglesia, y una forma de hacerlo es esta, que ellos participen con la lectura, que podamos orar por ellos, que los tengamos en cuenta también en nuestras oraciones cuando oramos en casa, cuando oramos en la reunión de oración, ¿verdad? Estuvimos un tiempo que no había, los niños que había no venían regularmente y estábamos sufriendo por esta situación, y ahora vemos la mano del Señor en que de nuevo vuelve a haber un ánimo, una alegría, la escuela dominical, los niños, las profesoras. Damos gracias a Dios por él. Y la predicación de hoy tiene que ver en parte con el mundo materialista en el que vivimos, y de cómo Dios nos plantea que debemos vivir en este mundo materialista en el que estamos viviendo.
realmente hay una actitud muy materialista, ¿no? En nuestras sociedades al menos es una de las cosas que te impresiona, ¿no? Ver hasta qué punto la gente le da importancia a lo material, le da importancia al dinero, viven para el dinero, para ganar dinero, para tener más, para acumular más. Hasta qué punto todo esto es importante y mueve los motores de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Estamos sumamente preocupados por lo que está pasando en Venezuela. Nosotros, que estuvimos en Canarias hace 18 años y que estuvimos viviendo allí 5 años y medio, sabemos que Venezuela es un país muy importante para España, y lo era especialmente para las Islas Canarias. Las Islas Canarias son 7 islas y la 8ª era Venezuela. De la cantidad de canarios que habían emigrado a Venezuela en los años duros de las Islas Canarias, en los años de crisis económica, que emigraron allí, hicieron fortuna, era un país próspero en el que realmente se podía prosperar, y había personas muy trabajadoras que consiguieron realmente hacer una economía, levantar una gran hacienda allí en aquel país. Pero en la época en que nosotros éramos pastores allí era el éxodo. Ya entonces, hace 20 años, hace 18 años, sí, hace 20 años que llegamos a Canarias, y ya entonces era un éxodo. Y cada vez más, cada vez más. Y hemos visto cómo este éxodo ha ido a más y ha ido a peor, porque las condiciones del país son durísimas. Entonces, no vamos a hacer política, pero una vez más vemos cómo ahora hay mucho interés por ayudar, por incidir, por intervenir. ¿Por qué? Porque es un país muy rico, con mucho petróleo, hermanos. Todos tienen interés en Venezuela, ¿verdad? La gran potencia de América, Estados Unidos, pero también las grandes potencias de otros lugares del mundo, como es Rusia y China. Entonces, ¿hasta qué punto Marx en esto tenía razón? Que el dinero es el motor que mueve, no todo, pero muchísimo de lo que vemos en esta sociedad, ¿no? Y que muchas veces detrás de las cosas que pasan hay una explicación si buscamos las causas económicas de lo que está pasando. Y no es que me haya hecho marxista, ni mucho menos, pero bueno, que en esto tampoco le podemos quitar toda la razón. Ya lo dice la copla española, ¿verdad? Poderoso caballero es don dinero, y mucho se le ha de amar, Y entonces continúa la copla diciendo todo lo que puede conseguir el dinero en nuestra sociedad. Nosotros decimos lo contrario, que no amemos al Dios de las riquezas, a Mamón, el Dios que en la Biblia, esa palabra, que es un poco más sonante en castellano, era el Dios de las riquezas, ¿verdad? Era el ídolo del dinero, tenía ese nombre en la época de Jesús, y así se le denomina en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos aquí en 1 de Timoteo 6, nos habla de todas estas cosas, y a mí me gustaría que repasemos algunos de los versículos que han leído los niños de la escuela dominical. Vamos a ver que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 4 que cuidado, porque hay personas envanecidas que nada saben, que deliran acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman y aquí introduce el tema del dinero, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales personas, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y entonces nos dice algo que todos sabemos, pero que a veces no tenemos en cuenta. Nada hemos traído a este mundo, y nada, sin duda, nada podremos llevarnos. Vivimos y a veces nadie diría que sabemos esto, que lo sabemos todos. Nada hemos traído, nada nos podremos llevar. Nos tendremos que ir tan desnudos como cuando nacimos.
Y el cristiano está llamado a hacerse tesoros en los cielos, porque de aquí nada se podrá llevar. Lo que nos llevamos son las cosas que hemos hecho bien, las buenas obras, las ayudas, el amor, todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios, todos los tesoros que nos hemos hecho en los cielos, porque cuando morimos y pasamos a la presencia del Señor, de aquí no nos llevamos nada, pero sí quedan con nosotros por toda la eternidad las buenas obras que hemos hecho de corazón, por amor y para la gloria de Dios. Eso sí te acompaña, y te acompañará por toda la eternidad. Es como el manto de lino fino, blanco y resplandeciente, con el que estaremos vestidos por toda la eternidad. La justicia de Cristo que nos reviste y aquellas obras que han traído honra y gloria a nuestro Dios. ¿Vale? Todo aquello que hemos podido hacer para ayudar a los demás. No es el dinero que has guardado, sino el dinero que has dado, que has compartido, el dinero que has utilizado para ayudar a otros. Eso es lo que te acompaña por la eternidad, no lo que se queda en tu cuenta en el banco. ¿Vale? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a todas estas cosas. Lo que te acompaña por toda la eternidad son los diezmos y las ofrendas que has hecho por amor al Señor, a la Iglesia, a la extensión del Evangelio en este mundo. Eso es lo que te acompaña por la eternidad, no lo que tenemos en el bolsillo y vamos a malgastar en cosas egoístas, ¿no? O vamos a guardar y no vamos a compartir. Entonces, en este mundo tan materialista en el que vivimos, tenemos que tener en cuenta esto, que gran ganancia es la piedad, acompañada de una actitud de contentamiento. Nada hemos traído y nada nos llevaremos de este mundo. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, fijaros, aquí va a entrar Pablo a fondo, es como... la parte de choque final, ¿no? Aquí va a hablar claro, no se va a quedar, no le van a salir pelitos en la lengua y se va a quedar dudando. Lo va a decir claramente. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero? No, el amor al dinero. El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay personas que han dejado al Dios verdadero por el Dios dinero. Hay personas que tenían fe, pero se han extraviado de la fe porque han adorado a un falso Dios, a un ídolo, que es un ídolo muy adorado en este mundo, pero que es un Dios falso, cruel, que va a destruir tu vida, que es el Dios de las riquezas. Mamón, el dinero. Y el problema no está en el dinero, porque el dinero lo podemos usar bien y lo podemos usar para la gloria de Dios, para ayudar a los demás, para compartir con aquellos que están en necesidad. El problema es el amor al dinero. Cuando en vez de amar a Dios y cuando en vez de amar a los demás, lo que amas es tu dinero. El taco de billetes, ¿verdad? Como dice aquel humorista, el taco y la cuenta bancaria, lo más grande que sea posible. Ese es el problema. La Biblia te previene de que no seas filargúrico. ¿Verdad? Esta palabra es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y es muy gráfica. Ya sabéis que la palabra filo significa que amas, ¿no? Y la palabra arguria es la plata. No debemos amar la plata, sino a Dios. La persona, cuando habla aquí de personas que han caído en tentación y lazo porque han querido enriquecerse y lo han hecho de forma ilegítima y lo han hecho atropellando a otros, han caído en muchas codicias, ¿verdad? Esa palabra codicia, filarguria. Los que aman, en vez de amar a Dios, aman la plata. Pues bueno, hoy ya ni eso, ¿verdad? Vas a vender plata y ya no te dan nada. Como no vayas con oro, lo tienes mal. Pues la plata, y no, la plata no se usa casi, ¿no? Hay a montones, toneladas. Es el oro. Pues en la época de la Biblia era la moneda corriente, por eso habla de aquellos que aman ese metal, el vil metal en el que se acuñaban las monedas de aquella época. Muy bien, entonces vamos a centrarnos, queridos hermanos, después de esta exhortación de Pablo que nos previene
claro, si te quedas con el final del versículo 10, vamos a leerlo otra vez, el final del versículo 10, que el amor al dinero te puede extraviar de la fe y puede hacer que seas traspasado de muchos dolores. Caramba, qué expresión tan fuerte es esta, ¿no? Traspasado de muchos dolores. Ya sabéis que he tenido una temporada regular, ¿no? La quemadura, 3 dedos aquí con agua hirviendo, la lumbalgia aquella que tuve que venir con un bastón de esquí porque no me podía enderezar. En fin, yo si algo procuro huir es del dolor, ¿no? Y supongo que como yo, pues todos vosotros. Si podemos evitar el dolor, si podemos evitar la enfermedad, bueno, claro que podemos, cuidémonos. Cuidémonos, miremos lo que comamos, lo que bebemos, hagamos ejercicio. En nuestra mano está parte de cuidar, de ser buenos administradores y buenos mayordomos de nuestra salud, de nuestro vigor y fortaleza, ¿verdad? Esto está en nuestras manos si podemos apartar un poco de tiempo para cuidarnos y hacerlo. Y el Señor aquí dice que aquellos que persiguen el dorado, ¿verdad? Cuando España era una primera potencia mundial y quiso conquistar las Américas, iban en busca del dorado. El dorado ya sabéis lo que era, ¿no? Era el lugar del oro. Buscaban las riquezas. Esa era la meta que perseguían, ¿verdad? Apropiarse, expoliar, conquistar. Apropiarse, robarse, era una forma era el robo de los conquistadores, y entonces eso lo tenían idealizado y todos buscaban el dorado, aquel lugar idílico en el que el oro estaba a montones. Pues dice que, y efectivamente los que conocen la historia de esa etapa de la vida, fueron traspasados de muchos dolores. Muchos de ellos no encontraron el dorado, sino que dejaron su vida allí. Y muchos de ellos hicieron barbaridades para poder conseguir no una gran fortuna, sino aquello que pudieron robar y apropiarse. Y realmente es así. ¿Cuántas cosas, cuántas barbaridades no se habrán hecho por culpa del dinero? Barbaridades, Barbaridades que van desde la trata y esclavitud de personas para la prostitución, como la explotación contra la salud pública de sustancias tóxicas, como es todos aquellos que trafican con drogas, como también todo lo que tiene que ver con la especulación, la apropiación indebida. ¿Cuántas barbaridades? Y ya no digamos de aquellos que están dispuestos a usar la violencia, incluso el asesinato, con tal de conseguir lo que quieren. Traspasados de muchos dolores, raíz de todos los males, porque quieren enriquecerse y caen en tentación y lazo, y en muchas cosas necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esta es la introducción de Pablo. ¿Qué demanda Dios de ti? Hemos venido a escuchar la palabra de Dios, y a mí me gustaría dejar contigo lo que Dios te demanda para que tu vida no caiga en esa serie de trampas y tentaciones que te van a traer muchos dolores, que te van a traer quebraderos de cabeza, que va a traer destrucción y perdición a tu vida. ¿Qué debemos hacer? Pues el versículo 11 nos lo dice claramente. Tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mas tú, aquí dice, oh hombre de Dios, pero podríamos decir también, mas tú, mujer de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuántos males y dolores nos hubiéramos evitado si hubiéramos aprendido como cristianos que una de las reacciones más sabias que puedes tener en la vida es huir de todo lo malo que te va a traer daño, dolor y maldición a tu vida? Lo mejor que podemos hacer es huir.
¿vale? Huye. Además, utiliza un tiempo verbal en presente. Es decir, esto no es algo que has de hacer una vez en tu vida porque viste que tu vida corría peligro y saliste por piernas. No. Está hablando de algo que es una actitud constante que debes tener en tu vida, en este mundo lleno de actitudes en contra de Dios, como es el materialismo, ¿no? Deificar, en vez de adorar al Dios creador de todas las cosas, adorar lo que Dios ha creado, porque al fin y al cabo las riquezas las ha creado el Señor, ¿no? Y caer en el error de adorar lo que Él ha creado en vez de adorar al Creador es uno de los peores errores que podemos cometer. Así que dice, huye de estas cosas, no solo del amor al dinero, no solo de la tentación de querernos enriquecer, no solo de pensar que podremos hacerlo de forma ilegítima y nos va a salir bien, ¿verdad? Hay muchos que están en la prisión, José nos podía hablar de esto, que se piensan que la policía es tonta y que nunca los va a pillar y que pueden estafar y robar y nunca los van a coger. Y esto no es así, hermano. Pero esto es a lo que les lleva el amor al dinero, el quererse enriquecer, el caer en estas tentaciones y trampas que pone Satanás. Huye de estas cosas. ¿Os acordáis de alguien que huyó a tiempo en la Biblia? Había uno de los jóvenes que seguía a Jesús cuando él fue apresado en Getsemaní, que iba tapado con una especie de sábana. Y entonces cuando prendieron al Señor, Él estaba ahí y en la huida se ve que tiraron y perdió esa sábana que le cubría y huyó desnudo. Pero yo me acuerdo de un caso todavía más conocido que este caso que relata el Evangelio de Marcos, ¿no? Que es el José de la Biblia, ¿verdad? Génesis, capítulos del 37 en adelante, Génesis 39. Bueno, pues despedimos con nuestra bendición a los hermanos que se tienen que ir. Después, aquellos que tenéis cierta curiosidad, que no toda curiosidad es pecado, le podemos preguntar a Alfonso porque estamos un poco intrigados, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a seguir con 1 de Timoteo capítulo 6. José huyó y esa huida le salvó de otra de las cosas que es muy peligrosa realmente, cosas muy destructivas como es la fornicación. La mujer de Potifar quería acostarse con él y llegó un momento que José no vio otra salida de esa situación que huir, salir corriendo, y también aquella mujer se aferró a las ropas de José y entonces José salió de allí un poco más ligero de ropa de lo que había entrado, y después aquella mujer con muy mala fe aprovechó que tenía la ropa de José para decir a su marido: él ha querido forzarme sexualmente, ¿verdad? Y eso provocó prácticamente casi la muerte de José, pero el Potifar, en vez de matarle, lo puso en la prisión, ¿no? Lo dejó prisionero. Realmente hay cosas de este mundo muy malas, muy dañinas, todo lo que tiene que ver con la palabra, con lo que prohíbe la palabra de Dios, todas las cosas de este mundo que son realmente tentaciones. Mirad, hermanos, es como ir con un traje blanco en medio del chapapote. ¿Cómo te vas a librar de ensuciarte? Si en vez de huir te quedas ahí chapoteando en el chapapote, ¿verdad? ¿Os acordáis, no?, de aquellos vertidos negros que ensuciaban todas las playas y las costas? Pues eso es una figura de este mundo. Estamos ahí en el chapapote. Si te quedas y en vez de huir te quedas ahí manipulando aquello y como los demás, ¿no?, pues al final acabas que tu testimonio está completamente manchado. Ya no vas en vestiduras blancas, estás completamente ennegrecido por la suciedad en la que has participado. Así que, por favor, huye. No seas como aquel compañero que me decía: mira, José Luis, yo ya soy tan mayor que si me encuentro en el caso de José ya no puedo huir. Lo decía de broma, estaba haciendo un chiste y su mujer delante, ¿no? Pero, en fin, entendedme, ¿no?, de que aunque seas mayor, huye. No te quedes donde no debes estar, no te quedes haciendo lo que Dios no quiere que hagas, no te quedes remoloneando en las cosas malas de este mundo, no te quedes, huye de estas cosas. Hombre y mujer de Dios, huyamos de estas cosas. Y
Y al huir, enfoca bien tu carrera, ¿verdad? Sigue, busca, esfuérzate en vivir de una forma justa, ¿verdad? Dice a continuación, versículo 11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigue, es una palabra en tiempo presente que nos habla del que corre con esfuerzo. ¿Os imagináis lo que es correr detrás de Kilian Jornet cuando empieza ya las subidas fuertes? Y que diga Kilian, bueno, guapo, si quieres yo tiro para arriba, ¿verdad? Seguir a Kilian Jornet implica un gran esfuerzo. Y llegará un momento que ya no podrás seguirle, porque corre como un galgo, ¿no? Corre como una cabra montés montaña arriba. Pero la palabra que se utiliza aquí tiene este matiz de perseguir algo con ahínco, con esfuerzo, con mucha voluntad de conseguirlo, ¿no? Tiene que ver con enfocar bien la carrera, de no salir huyendo hacia allá cuando Dios te está diciendo que vayas por ahí y no por allá. ¿Vale? Tiene que ver con esto. Y lo que nos dice el Señor que debemos seguir, buscar y esforzarnos en conseguir, en alcanzar, es la justicia. La justicia con la que hemos sido justificados debería revestir nuestras vidas de tal manera que nuestras relaciones con Dios y con los demás sean correctas, ¿verdad? La justicia tiene que ver con esto, con aquello que se ajusta al Dios justo y verdadero, a la ley santa y justa de Dios. Debemos vivir así, en armonía con Dios y con su palabra, con su santa ley. La justicia tiene que ver también con relaciones cercanas, cálidas, pero correctas con todos los demás. La justicia quiere decir no aprovecharte de los demás en tu propio beneficio egoísta. Quiere decir respetar a los demás. Yo he conocido abusos realmente terribles, ¿no? De personas que se han aprovechado de la buena fe de otros de una forma tan vergonzosa que clama al cielo. Vivir y buscar y seguir y perseguir la justicia es todo lo contrario. Es amar y respetar a los demás. Es tener unas relaciones correctas con aquellos que conviven con nosotros en casa, pero también con todos los demás que nos relacionamos. La justicia, la piedad. ¿Qué pensáis? ¿De qué hablará la piedad? Cuando la palabra de Dios nos dice que busquemos, sigamos y alcancemos la piedad, a diferencia del dinero, que es una trampa, la piedad es una gran ganancia, una gran bendición de Dios. Piedad, la piedad de Miguel Ángel, ¿verdad? En Roma. La piedad tiene que ver, para nosotros en castellano, tiene que ver con una actitud de misericordia, de compasión. Pero en el Nuevo Testamento la palabra piedad, eusebeia, tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Que realmente vivamos en el temor de Dios, con temor y respeto hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Que nos relacionemos con Él con fe, amor y gratitud. Todo esto tiene que ver con esa palabra piedad que aparece aquí. Y después nos habla de la fe, de esa fe sin la cual no podemos agradar a Dios, porque es la confianza de lo que se espera y la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es una actitud de aquel que confía de verdad en el Señor. No de palabra, sino de verdad en su vida, en las decisiones que tiene que tomar, aquello en lo que se esfuerza e invierte tiempo y dinero. La fe debe ser aquello con lo que andamos en este mundo. ¿Y qué decir del amor? La importancia que Dios le da al amor. Dios es amor. ¿Verdad? No hay, en ese sentido, nos habla de este gran Dios de amor, de misericordia, de gracia, con el que nos relacionamos. Y Él quiere que este amor que tenemos hacia Dios sea también un amor compartido con los demás, ¿no? Nos habla, la Escritura nos habla del amor de Dios. Yo me he acordado de un himno muy bonito que nos habla y compara el amor al océano, ese amor de Dios tan grande como el océano, que nos llega, ¿no? En esas olas de amor, que nos sumerge, que nos inunda, ¿no? El amor de Dios realmente, cuando Pablo habla de él, también utiliza esa figura de que ni siquiera entre todos llegaremos a poder comprender las dimensiones tremendas del amor de Dios,
del amor que Dios nos tiene. Y que será necesario la ayuda de toda la Iglesia, de todos los santos, para profundizar en ese amor que es inmenso, ¿no? Que excede a nuestro conocimiento. Pero aún así, Pablo nos exhorta a que conozcamos el amor de Cristo. Cuál sea la longitud y la amplitud del amor de Cristo, la altura y la profundidad de este amor que inunda nuestra vida y que nos ha salvado. Así que después hablará de paciencia y mansedumbre. Mirad, en un sentido son dos palabras muy relacionadas. La paciencia aquí habla más bien de perseverancia, de constancia. En las cosas del Señor hemos de ser constantes. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, dice la palabra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, aquello que hemos hecho para Él y para su gloria, no es en vano, no se va a quedar sin fruto. Vamos a ver siempre menos fruto del que Dios va a dar. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están limitados y Dios da mucho más. Ayer Daniel nos contaba una preciosa historia, ¿no? de su familia, de su bisabuela, de cómo ella oraba por sus hijos, y yo conocía, y apreciaba mucho a don Miguel, a este hijo por el que su bisabuela oraba, ¿no? Este joven que en aquella época había dado la espalda a Dios y era un joven que buscaba su felicidad, su placer, sus cosas, ¿no? Que quería vivir sin estar sujeto a Dios y a la autoridad de Jesús en su vida, ¿no? Y entonces yo lo he conocido y la verdad que era una persona entrañable, ¿no? Y que Dios utilizó mucho en su obra, predicando el Evangelio y cuidando a su iglesia. Además estuvimos viviendo muy cerca de la iglesia de La Torrasa, ¿no? Cuando recién casados vivimos allí 2 años, y es una iglesia a la que queremos y apreciamos a los que todavía quedan allí, que son sus hijos y gran parte de su familia. Queridos hermanos, es así, ¿no? La perseverancia. Sigamos orando por los hijos pródigos. Dios nos va a escuchar. Aunque quizá algunas de las cosas que hayamos pedido no las veamos, Dios va a hacer su voluntad. Dios va a mostrar su poder, su gran amor, su infinita misericordia. Sigamos orando, no desmayemos. Esta palabra nos habla de esto. Y Jesús también. Jesús puso una parábola, ¿no? Una historia de la vida común de una viuda que insistía delante de un juez injusto. Y que aquel hombre al final tanto insistió, tantas veces le habló de su caso, de su problema a la viuda, que aquel juez injusto dijo: es que le voy a tener que hacer caso porque me tiene loco ya, ¿no? Me tiene la cabeza así de su insistencia, ¿no? Y aunque no lo haría, con tal de que se calle lo voy a hacer. Y entonces la afirmación de Dios en esta parábola que encontramos en el Evangelio de Lucas es sumamente edificante, ¿no? Y muy, muy pedagógica, porque lo que dice esta parábola es que debemos orar siempre y no desmayar. Versículo 1 del capítulo 18 de Lucas. Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, perseverancia, paciencia, pero en el sentido de constancia, perseverancia. Y entonces explica la historia de la viuda y del juez injusto y dice: aunque no temo a Dios, dice el juez, ni respeto a las personas, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto, oíd. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Ayer leíamos este versículo en el culto de oración. Y entonces es importante también el versículo 8.
os digo que pronto les hará justicia. ¿Verdad? El Señor oye nuestras oraciones. Os digo que pronto les hará justicia. Tenemos que tener esta perseverancia con la confianza puesta en esta promesa de la palabra de Dios. Y la paciencia tiene mucho que ver con la mansedumbre, porque la mansedumbre es el carácter dulce, amable de una persona que va reflejando cada vez más en su vida, en su carácter, en su forma de reaccionar, el carácter de aquel que era manso y humilde de corazón, de nuestro Señor y Salvador, de aquel que lleno de amor nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, hallaréis la paz que tanto buscáis. Aprended de mí, mansedumbre y humildad. Y aquí nos habla de seguir la mansedumbre, porque la mansedumbre tiene que ver con esa capacidad de... es lo contrario del juez injusto, ¿vale? La mansedumbre es que realmente por amor y respeto a las personas puedes llegar a tener mucha paciencia aunque sean pesadas, ¿vale? Esto es la mansedumbre, ¿no? La capacidad de relacionarte con amabilidad, con dulzura, aunque la persona realmente está pasando los límites, se está poniendo impertinente o se está poniendo muy pesado, pero tú, por amor, tienes esta capacidad, la capacidad que te da Jesús y que te pareces a Él en la capacidad de ser paciente, pero también ser manso en tu reacción y en tus relaciones con los demás. Segunda demanda. Era la primera es huye de lo malo. La segunda es busca lo bueno, esfuérzate por alcanzar y mantener todo lo bueno en tu vida, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, justicia. Y la tercera demanda de Dios para ti es pelea, la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Pero vamos a centrarnos en pelea la buena batalla de la fe. No sé si visteis las imágenes de Gilets jaunes, los chalecos amarillos de Francia, ¿verdad? Una imagen que se hizo viral porque había un boxeador profesional, yo creo que ya retirado, que al final se le agotó la paciencia, no fue ni paciente ni manso, ¿no? Fue lo contrario. Entonces la imagen se hizo viral porque ese boxeador, que era un hombre de gran envergadura, un chico alto y fuerte, entonces se enfrentó a la policía tan solo tal como iba. O sea, la policía, pues ya sabéis, con escudos, cascos, sumamente protegidos, y aquel lo único que hacía era ponerse bien los guantes. Iba con unos guantes y repartiendo unos mamporros que a un pobre policía un poco más se lo tienen que llevar con la ambulancia, ¿no? Y realmente la figura que está utilizando aquí no es de estas batallas tan humanas, llenas de violencia, llenas de heridas, sino que está hablando de la buena batalla de la fe. Pablo sabe de lo que habla y nos dice que debemos pelear no esas batallas de violencia humana, sino las buenas batallas de la fe. Mirad, si leemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo dice, es como su testamento espiritual, ¿vale? Está hablando a Timoteo, que es como un hijo adoptivo de Pablo, un hijo espiritual al que él quería muchísimo. Y entonces en la primera carta de Timoteo le da muchos consejos, pero en la segunda es su testamento espiritual, porque Pablo va a morir y lo sabe. Y dice así en 4:6, yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida con el Señor está cercano. Y entonces Pablo dice, mira atrás y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, esta es la batalla
que hemos de luchar. Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Sería como meterte en una batalla campal como estas que hemos visto en Francia, de los chalecos amarillos, y pensar que no te va a llegar ningún palo a ti, meterte allí en medio del fregado, del fragor, y pensar que la policía que está cargando no te va a hacer daño, o que no vas a ser arrollados por los que huyen. Realmente estamos en una guerra espiritual, y es muy real. Y cuanto más adelante estés, cuanto más en primera línea estés, y en primera línea están los que oran y los que evangelizan, cuanto más en primera línea estés, más cuenta te darás de esto, de que estamos en plena guerra espiritual. Más cuenta te darás que el mundo te va a intentar seducir, tentar, engañar, apartar de los caminos del Señor, con el dinero o con muchas otras cosas seductoras que hay en este mundo. Pero el Señor te dice: pelea la buena batalla. No cedas en las tentaciones, ¿verdad? No bajes la guardia. Lo peor que puede hacer un luchador es bajar la guardia, porque entonces el enemigo aprovecha ese momento de guardia baja, de relajación, de cansancio, de lo que sea, lo aprovecha para atacarte más duramente y conectar los golpes más duros que te pueden noquear, que te pueden hacer caer. Pelea la buena batalla de la fe, esa batalla como decía Judas, luchad y contended ardientemente por la fe dada una vez y para siempre, de forma definitiva, a los santos. La fe como gran conjunto de las verdades que Dios nos ha querido dar como un tesoro para la Iglesia. La fe que es nuestra actitud de confianza no en un libro, sino en el Dios del libro, en el Dios de la palabra. El Dios de la palabra hace que sus promesas se cumplan y que al final se cumplirá todo de la palabra de Dios, hasta las jotas y las tildes. No hay ni una sola cosa de la palabra de Dios que no se haya de cumplir, ¿verdad? Y tenemos este tesoro a nuestra disposición. ¿Lo valoras? ¿Lo lees? ¿Lo reflexionas? Y lo más importante, ¿lo sigues? ¿Lo obedeces? Porque la Biblia no es un libro que te ha sido dado para cultivarte. Ese no es el propósito. La Biblia nos ha sido dada para que nos guíe, para que la obedezcamos, para que nos guarde, para que nos enriquezca y la compartamos con otros, ¿verdad? No ha sido dada para placer personal, sino para que podamos ser transformados con estas grandes verdades y podamos apropiarnos y creer, confiar plenamente en cada una de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Y para ello, queridos hermanos, versículo 12, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y a la cual, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿verdad? Fuiste llamado. Aquí está haciendo referencia al momento en que Timoteo dijo: creo en el Señor Jesucristo y le recibo como mi Señor y Salvador. Me comprometo delante de Dios y de la Iglesia a obedecerle como mi Señor y quiero confesar delante de todos vosotros que confío en Él como mi único Salvador, ¿verdad? Está haciendo referencia al momento en que Timoteo se bautizó, al momento en que tú te bautizaste, y tú y yo. Dice el apóstol Pablo: echa mano de la vida eterna y acuérdate de la profesión que has hecho, de ese momento en el que hiciste la buena profesión delante de muchos testigos, la noble, ¿verdad? Kalos, noble, buena, excelente. Queridos hermanos, no podemos vivir en este mundo bien si no vivimos la temporalidad a la luz de la eternidad. No podemos. Tienes que vivir y tienes que comportarte en este mundo como lo que eres, como lo que somos. Somos extranjeros y peregrinos y estamos yendo a la casa del Padre y no podemos aferrarnos a las cosas de este mundo, ni ensuciarnos con ellas, ni pensar
que nos llevaremos nada de lo que hayamos atesorado aquí. Hemos de vivir para el Señor y para su gloria. Hemos de vivir a la luz de la eternidad. Hemos de hacernos tesoros en los cielos. Hemos de llenar nuestra vida de esas buenas obras que nos acompañarán por toda la eternidad. Sus obras, dice Jesús en Apocalipsis, sus obras con ellos quedan por toda la eternidad. Por eso la palabra de Dios nos dice: busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque Cristo es tu vida. Tienes que estar mirándole a Él, buscándole a Él, cómo agradarle, cómo glorificarle con nuestra vida aquí. Y si no lo hacemos así, no lucharemos bien la buena batalla de la fe, de esa fe que debemos mantener, con la que debemos vivir, ¿no? Y que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a vivir con esperanza, porque echar mano de la vida eterna, en definitiva, lo que Pablo nos está diciendo es: vive tu temporalidad, tu vida aquí, a la luz de la eternidad, y vívela con esperanza, vívela porque estamos, si algo hay seguro, es que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y que, aunque estemos atravesando momentos difíciles, al final nuestra vida, que está conducida por Jesucristo en el trono de nuestros corazones, nuestras vidas llegarán donde Dios quiere que lleguen, porque Jesucristo ha ido a preparar lugar para nosotros. Y en la casa del Padre muchas moradas hay, y allí tenemos nuestro lugar por toda la eternidad. Y nadie podrá impedir que, aunque nuestra vida a veces parece que vaya debilitándose o desviándose o zozobrando, a pesar de que a veces parece que vienen las olas muy grandes, que la tormenta recia, que el viento es muy fuerte, hermanos, la barca la lleva el Señor, llegará a la casa del Padre y allí nos veremos todos y estaremos felices disfrutando de la gloria de Dios por toda la eternidad, también con aquellos que amamos y que ya han partido y que están esperándonos, ¿no? Y a los que nos queremos reunir, esa grande nube de testigos que ahora está mirando que tú vivas tu vida y corras la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, el gozo de nuestra salvación, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, y Dios lo bendijo, lo resucitó y lo sentó a su diestra por toda la eternidad. A ese Señor servimos y a Él nos dirigimos. Que Dios os bendiga.